El año 2024 terminó con una intensa batalla política sobre la frontera sur de Estados Unidos. Pero, bueno, esto no era una pelea nueva. Era la continuación de un conflicto de larga data entre dos visiones muy diferentes para el país. El debate entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump definió la elección. Cada uno prometía una solución a la crisis migratoria. Biden hablaba de orden y humanidad. Trump prometía un muro y deportaciones masivas. Para los miles de inmigrantes que llegaban cada día, estas promesas políticas eran literalmente cuestión de vida o muerte. Se encontraban atrapados en medio de una guerra de palabras que pronto definiría su futuro en una realidad nueva y mucho más dura. Al comenzar 2025, el panorama político cambió de forma dramática. Con Donald Trump de regreso en la Casa Blanca, la retórica se intensificó de inmediato. La nueva administración declaró una guerra contra la inmigración ilegal. Prometieron cifras sin precedentes de arrestos y deportaciones. En sus primeros 100 días, el gobierno de Trump aseguró haber arrestado a más de 151,000 inmigrantes. También anunciaron más de 135,000 deportaciones. Estas cifras se presentaron como prueba de un cambio decisivo. El mensaje era claro: la frontera ahora estaba cerrada. Esta postura agresiva buscaba mostrar un contraste claro con las políticas de la administración anterior, señalando el inicio de una nueva era de mano dura. Sin embargo, si uno mira los datos con más detalle, la historia se vuelve más complicada. Análisis independientes de organizaciones como Track de la Universidad de Syracuse mostraron una realidad diferente. Revisaron datos internos del gobierno. Los números reales eran más bajos que los anuncios públicos. Los datos reflejaron 76,212 arrestos y 72,179 deportaciones. Cuando se observan los promedios diarios, el cambio es casi insignificante. La tasa diaria de arrestos subió solo un 2% comparado con el último año de Biden. La tasa diaria de deportaciones, de hecho, bajó un 1%. Esto sugiere que la guerra era, al menos al principio, más una batalla de percepción pública que un cambio operativo masivo sobre el terreno. El cambio real estuvo en la transparencia. El Departamento de Seguridad Nacional, bajo nueva dirección, dejó de publicar sus informes mensuales de datos a finales de 2024. Esto dificultó que el público y los periodistas pudieran verificar las afirmaciones del gobierno. Cuando los gobiernos controlan el flujo de información, controlan la narrativa. Los números se convirtieron en una herramienta dentro de una estrategia política. ¿Había realmente un aumento en la aplicación de la ley? ¿O era una historia cuidadosamente gestionada? Para los inmigrantes enfrentando el sistema, los números no eran abstractos. Cada dígito representaba a una persona, una familia, un sueño interrumpido. La falta de información clara solo aumentó su incertidumbre y miedo. La lucha por el control de la política migratoria se extendió profundamente a las instituciones encargadas de hacerla cumplir. Los tribunales de inmigración, que se supone deben ser imparciales, se convirtieron en un campo de batalla clave. La administración Trump comenzó a reconfigurarlos casi de inmediato. Un movimiento importante fue el regreso de Matthew O'Brien como juez de inmigración. O'Brien era conocido por su postura extremadamente dura en casos de asilo, negando casi el 90% de ellos. La administración Biden lo había despedido. Ahora, no solo estaba de vuelta, sino que también fue ascendido a un puesto de supervisión. Esto envió un mensaje contundente a otros jueces sobre las expectativas del nuevo gobierno. Este movimiento era parte de una estrategia más amplia. Un memorando del Departamento de Justicia a principios de 2025 cuestionó la base legal para el despido de jueces como O'Brien bajo la administración anterior. Los críticos vieron esto como un intento de intimidar al Poder Judicial. Argumentaron que la meta era convertir a los tribunales en lo que llamaron una fábrica de deportaciones. Incluso la administración colocó anuncios en las salas de espera de los tribunales, promoviendo la autodeportación. El mensaje era claro: aquí hay poca esperanza, así que deberías irte por tu cuenta. Esta politización de los tribunales erosiona la propia idea del debido proceso para los inmigrantes que buscan protección. Otro instrumento poderoso en este conflicto es la Guardia Nacional. La hipocresía política en torno a su uso se hizo evidente.
En febrero de 2024, cuando el presidente Biden consideró federalizar la Guardia Nacional de Texas para resolver un enfrentamiento con el gobernador Greg Abbott por el alambre fronterizo, los republicanos se indignaron. Kristi Noem, entonces gobernadora de Dakota del Sur, lo llamó un ataque a los derechos de los estados. Defendió con fuerza la autoridad de Texas para controlar su propia frontera. Esto era una postura clara a favor del poder estatal sobre la autoridad federal, un principio central citado a menudo por los republicanos en sus batallas políticas. Sin embargo, para junio de 2025, la situación se había invertido por completo. Kristi Noem, ahora secretaria de Seguridad Nacional bajo Trump, elogió la decisión del presidente de federalizar 2.000 miembros de la Guardia Nacional. Los envió a Los Ángeles para reprimir protestas contra sus políticas migratorias. Esto se hizo a pesar de la fuerte objeción del gobernador de California, quien lo calificó como una grave violación de la soberanía estatal. El principio de los derechos de los estados, tan defendido apenas un año antes, fue convenientemente ignorado. Esto mostró que el uso del ejército y los argumentos sobre los derechos de los estados no eran cuestión de principios, eran cuestión de poder político. Desde el primer día de su nuevo mandato, la estrategia del presidente Trump se construyó sobre una base de retórica agresiva. Firmó una orden ejecutiva titulada Protegiendo al pueblo americano contra la invasión. El lenguaje, en sí mismo, era una declaración de guerra. Presentaba a los migrantes no como personas buscando refugio u oportunidad, sino como una fuerza invasora. Esta narrativa se reforzaba constantemente en discursos públicos y apariciones en los medios. Hablaba de deportaciones masivas y señalaba específicamente a pandillas como Tren de Aragua y MS-13, vinculándolas directamente con el flujo de migrantes para crear una sensación de miedo y urgencia entre el público estadounidense. Este discurso duro estaba diseñado para proyectar una imagen de control absoluto. Trump declaró públicamente que dar a cada migrante una audiencia judicial para revisar su caso de asilo sería imposible. Afirmó que tomaría 200 años. Esa fue su justificación para explorar formas de saltarse el proceso legal tradicional. Su administración buscó usar poderes ejecutivos, a veces descritos como poderes de tiempo de guerra, para acelerar las deportaciones sin una revisión judicial completa. El objetivo era desmantelar el sistema de asilo tal como lo conocemos. La retórica buscaba convencer a sus seguidores de que acciones drásticas y legalmente cuestionables eran necesarias para proteger a la nación de una amenaza existencial. En contraste, el enfoque de la administración Biden en 2024 fue manejar la crisis con una combinación de aplicación de la ley y diplomacia. Enfrentaron críticas constantes de los republicanos por ser demasiado suaves. También recibieron críticas de los demócratas por ser demasiado duros. El equipo de Biden trató de navegar un camino intermedio. Aumentaron los recursos para el procesamiento fronterizo y trabajaron con otros países para controlar los flujos migratorios. Sin embargo, el alto número de cruces fronterizos siguió siendo una gran desventaja política. La narrativa de que la frontera estaba abierta bajo Biden era poderosa, aunque no fuera del todo precisa. Su administración luchó por contrarrestar esa percepción. La realidad es que cambiar la situación en la frontera es increíblemente difícil para cualquier presidente. El flujo de migrantes está impulsado por factores complejos en sus países de origen: violencia, pobreza e inestabilidad política. Ninguna orden ejecutiva en Washington puede resolver fácilmente estas causas profundas. Aunque la retórica de Trump suene decisiva, los desafíos operativos siguen siendo enormes. El sistema está saturado. La cantidad de personas que llegan es histórica. Así que, aunque las palabras desde la Casa Blanca cambiaron drásticamente de 2024 a 2025, el problema fundamental en la frontera no lo hizo. La guerra fue más fácil de declarar que de ganar. Entonces, ¿quién tiene realmente el control de la frontera? La respuesta, honestamente, es complicada. El presidente de Estados Unidos tiene un enorme poder para marcar el tono y la dirección de la política migratoria. Donald Trump usa ese poder para proyectar fuerza. Utiliza órdenes ejecutivas, discursos encendidos y la manipulación de agencias gubernamentales para crear la percepción de mano dura. Controla la narrativa. Para sus seguidores, esto es prueba de que cumple sus promesas. En este sentido, ha tomado el control político del tema.
define los términos del debate, obligando a todos los demás a reaccionar a su agenda. Sin embargo, el control real es mucho más que teatro político. Los datos sugieren que las operaciones diarias de arresto y deportación no han cambiado tanto como la retórica. El sistema migratorio estadounidense es una burocracia enorme. Incluye tribunales, agencias federales y fuerzas estatales. No se puede cambiar de la noche a la mañana. Los desafíos legales, los obstáculos logísticos y la enorme cantidad de personas involucradas limitan lo que cualquier presidente puede hacer rápidamente. Los números de principios de 2025 muestran esa brecha entre palabras y realidad. El control verdadero sobre el terreno es parcial y está siempre en disputa, no es absoluto. Esta guerra, entonces, es en gran medida una guerra de palabras y de posicionamiento político. Es una lucha por los corazones y las mentes de los votantes estadounidenses. Ambos bandos usan la frontera como escenario para actuar ante su base política. Para los republicanos, es un símbolo de seguridad nacional e identidad cultural. Para los demócratas, es un desafío humanitario complejo que requiere equilibrio. El problema es que esta lucha política a menudo ignora las realidades difíciles. Simplifica un tema complejo en lemas y frases cortas. El enfoque está en ganar la próxima elección, no en encontrar una solución sostenible y a largo plazo. Al final, quienes pagan el precio más alto son los inmigrantes. Son los seres humanos en el centro de esta tormenta. Huyen de situaciones desesperadas, solo para convertirse en piezas de un juego político que no entienden. Un cambio de presidente puede significar la diferencia entre una oportunidad de asilo y una deportación inmediata. La politización de los tribunales significa que su destino puede depender de las ideas políticas del juez que les toque. La falta de políticas estables y predecibles los deja en un estado de limbo perpetuo. Para ellos, esto no es una guerra de palabras, es una realidad brutal que dicta toda su existencia.